Alfonso, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos, Clara, por invitarme. Pero vos sabés que hoy hablaba, salía por la zona donde yo vivo, que es en la zona de Flores, y me paraban, viste que la gente por ahí te conoce, y la señora que salía de un supermercado, que iba, o de una farmacia, me llamó la atención, porque en un día 3 personas me pararon y me dijeron, ¿vio cómo están los precios? Y yo digo, es muy importante la campaña electoral, los eslogan y todo lo que vos quieras, pero el día al día de la gente que hoy nos está viendo en este momento aquí en todo el país son los precios. Es uno de los temas que más se comentan y además es un tema que al mismo tiempo da la sensación que el gobierno o no le da la importancia que merece o lo niega o no sé qué cosa. ¿Cuál es la inflación hoy en la Argentina, Alfonso? Mira, Clara, la inflación hoy no es la que mide el INDEC, ¿no? Eso no, ya lo sabemos. No es tampoco la payasada esta que nos hace creer el oficialismo que hay que ir al mercado central para conseguir los productos que nadie consigue, ¿no? Que además está, dicho, o sea, en muy mal estado ese mercado. En muy mal estado, las ofertas que aparentemente existen son con un cupo muy limitado. Y la gente no tiene la posibilidad de ir todos los días al mercado central de todos modos, y lo que hoy vale 100 en el mercado central, igual hace un año valía 75, 80, digamos, ¿no? Pero para medir la inflación nosotros lo que hacemos es miramos los índices que calculan de manera independiente las provincias, ¿no? Y hacemos un promedio de 11 provincias que miden hace tiempo estos índices. Y lo que nos da en los últimos 12 meses es un nivel del 23-24%, ¿no? Ahora, esta inflación del 23-24%, ¿el año pasado de cuánto fue en el 2010? También alta. El año pasado anduvo por allí también. Por allí. Y este dólar semiquieto, aunque ahí hoy aumentó, por ejemplo, ¿es sostenible en el largo plazo? No, por supuesto que ninguna economía aguanta una inflación en dólares del 20% anual, ¿no? Y es por eso que empezás a ver problemas concretos por el lado de la competitividad de las exportaciones, ¿no? La contracara es lo que ves en Moreno frenando importaciones. El gobierno está desesperado por tratar de que los dólares no se vayan, ¿no? Y esto también, por supuesto, repercute en la economía, porque empezás con una distorsión y con una mentira. Vos decías, si lo niegan, si no lo quieren encarar, es una mentira liseyana. Y una vez que quisiste tapar esa mentira, se va como amplificando a lo largo de toda la economía. Porque no hiciste las cosas bien en ese lugar, ahora tenés que frenar la importación para que, digamos, no se note tanto que las exportaciones están con problemas, ¿no? Ahora, fíjate vos, el gobierno en esta campaña de aquí a octubre cifra sus esperanzas en señalar lo bien que anda la economía, que hay consumo, hay récord de venta de producción de autos. Es decir, al mismo tiempo que hay mucha gente, entre ellos vos, que tiene un perfil crítico frente a la economía, el gobierno hace de la economía como la herramienta más fuerte para ganar las elecciones. Sí, porque, bueno, en parte porque no lo entienden y en parte porque creen que con este populismo llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Hoy la gente consume no porque sea una decisión libre de cada consumidor consumir, sino porque no hay ninguna alternativa de ahorro, ¿no? Esa misma gente, Clara, que te para en la calle o que me para a mí en la calle, también se acerca y pregunta ¿qué hago con mis ahorros? Y la verdad que no tienen mucho incentivo a guardar ese ahorro, porque si lo guardan en un banco, lo que le da al banco no le alcanza para cubrir el aumento de la inflación, ¿no? Entonces, hoy hay un consumo muy alto, pero es un consumo inducido por esta política monetaria, esta política fiscal, y no es lo que quizás la gente quisiera. La gente termina comprando cosas que después no va a necesitar, ¿no? Ahora, incluso los bancos inducen el consumo, porque te llenan antes para darte una tarjeta de crédito te sacaban poco menos que el ADN, y ahora las recibís en tu casa, esas tarjetas de crédito, sin haberlas pedido. Sí, bueno, eso es lo que pasa cuando las tasas de interés son tan bajas respecto a la inflación, ¿no? Y vos preguntás, ¿esto es sostenible? No, tampoco es sostenible en el tiempo. No es sostenible una economía que privilegie el consumo por encima de todo, incluida la inversión, ¿no? Puede parecer simpático desde el punto de vista electoral, pero en la práctica la contracara de eso es la inflación y una mala distribución del ingreso, porque convengamos, Clara, que los que consumen son los que más tienen. No es esta cosa de que consumo para todos. Cada tanto hay un merluza para todos, un LSD para todos. Milanesas para todos. Milanesas para todos. Quién sabe si va a haber pollo para todos. Pero en realidad el consumo está muy concentrado en esa parte de la población que puede ahorrar
y que pudiendo ahorrar no le conviene ahorrar y tiene que consumir, ¿no? Alfonso, vos pertenecés a la coalición cívica. Muchas veces Elisa Guerrió ha dicho, si yo soy presidente, Alfonso Prat de Ay sería mi ministro de Economía. Y la pregunta es, si llegaras al poder, ¿qué harías con el tema del dólar? Porque es una experiencia traumática que tiene la Argentina desde hace muchísimos años, el tema del dólar, la inflación. Es como un conflicto no resuelto, ¿no? Sí, estaba resuelto cuando nosotros nos fuimos del Banco Central. Clara, la inflación era del 5%, ¿no? Que fue cuando era presidente Néstor Kirchner. Sí, claro. Y la verdad que el tipo de cambio tampoco era un problema porque era un nivel muy competitivo, se podía exportar, no había protestas y demás. Desde entonces, en estos 6 años, la inflación creó todo tipo de problemas a todo nivel. Y yo diría que la principal cuestión a resolver para la próxima gestión es precisamente bajar la inflación de manera gradual, pero de manera contundente, ¿no? Y esto es algo que no puede hacer un gobierno que durante 4 años viene mintiendo con los niveles de inflación. O sea, ¿cómo va a tener autoridad moral para bajar la inflación el que se hizo el distraído o que mintió descabelladamente con los índices oficiales? Ahora, por ejemplo, yo le escuchaba a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, decía, bueno, los que hablan de la inflación en realidad lo que quieren es enfriar la economía, volver a los viejos tiempos, etcétera, etcétera. ¿La disyuntiva es inflación o crecimiento? No, la disyuntiva es inflación, estabilidad de la moneda o pobreza. Esa es la disyuntiva. Si vos mirás bien medido, Clara, la cantidad de argentinos debajo de la línea de pobreza hoy, casi 12 millones, es exactamente el mismo número que teníamos en diciembre del 2007 cuando asumió la presidenta. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que la economía creció en estos años, la inflación borró todo ese beneficio del crecimiento para concentrarlo en aquellas personas que pueden esquivar el costo de la inflación. Entonces lo que tiene que entender Marcó del Pont, Cristina y todo lo demás es que si el Banco Central emite a un ritmo del 40% anual, que es lo que hace hoy el Banco Central, que no es independiente, entonces sería milagroso que la inflación no sea del 20 o del 30%. Que el Banco Central no sea independiente para ellos es un dato positivo, porque... Bueno, no es lo que ellos decían en la plataforma del Frente para la Victoria en el 2007. Ajá. Si te tomas el trabajo de ir a ver la plataforma de Frente para la Victoria del 2007, la plataforma con la cual fue elegida Cristina Kirchner, hay un párrafo en donde dice el Banco Central tiene que ser independiente y la estabilidad de la moneda hay que defenderla, ¿no? Eso es lo que dice la ley y es lo que dice la Carta Orgánica, ¿no? Ahora, vos fijate lo que pasa con la ley. La presidenta del Banco Central está nombrada por decreto, no tiene el acuerdo del Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que por definición aquel que está nombrado por decreto no es independiente, ¿no? Claro. Entonces, Cristina podría el día de mañana también por decreto sacarla a Marcó del Pont y ponerle a cualquier otro, ¿no? También habría que exigirle al bloque de senadores radicales que le dé tratamiento al pliego de Marcó del Pont. Porque yo pregunto, llevamos ya casi 9 meses sin que nadie define esta cuestión. No vaya a ser que algunos estén pensando, bueno, esperemos a las elecciones, así ponemos el que nos convenga. Porque están, ¿no?, muy entretenidos, porque fíjate vos, me citás la anomalía que es tener un presidente del Banco Central sin la designación del Senado, pero tampoco tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto, pero hubiera dado lo mismo si teníamos presupuesto, porque tenemos el esquema de decreto de necesidad de urgencia y superpoderes, y la verdad que la discusión del presupuesto al gobierno le daba exactamente igual, ¿no? Tan igual le daba que cuando no se aprobó en el Congreso, no llamaron a sesiones extraordinarias para tratarlo, aprobaron el presupuesto por decreto, necesidad de urgencia, y a la semana lo modificaron de la misma manera, por un decreto, ¿no? Entonces, la discusión del presupuesto era una discusión realmente, yo diría, nominal o formal. Ellos saben que abusan de los decretos de necesidad de urgencia y entonces le meten para adelante. Pero lo del Banco Central es muchísimo más grave, Clara, porque vos fíjate, pensemos por un segundo, no va a pasar, pero pensemos que Mercedes Marcó del Pont se levanta un día y se da cuenta el desquicio que está haciendo con la política monetaria. Y dice, no, yo quiero corregir esto, no quiero que la inflación sea del 25% y que sea más baja, ¿no? Si Marcó del Pont cambiara la política monetaria, seguramente que al día siguiente la presidenta vendría y decía, no, esto a mí no me sirve, te saco y pongo otro, digamos.
Y eso no es una idea de un Banco Central independiente. ¿Y para qué queremos un Banco Central independiente? Para que la gente no te pare en la esquina del supermercado y te diga, esto es insostenible, ¿no? Alfonso, quería plantearte también un tema que es una gran preocupación. Todavía no se siente en la ciudad de Buenos Aires, porque aquí en la capital somos privilegiados en ese aspecto, pero es el tema de la energía, de la falta de combustibles, lo que está pasando en Salta, por ejemplo. El tema energético, además, con subsidios que crecen de una manera extraordinaria. Este es otro gran tema para los próximos 2 años. Este es un quien sea temazo. Que esté en el gobierno, ¿no? Es un temazo, Clara. Vos pensás que este año se van a terminar gastando más de 60.000 millones de pesos en subsidios. 60.000 millones. 60.000 millones de pesos en subsidios, fundamentalmente a la energía y al transporte. Para que se entienda bien, la decisión que siempre, de la que siempre hace alarde el gobierno nacional, que es la asignación por hijo, que era una idea de la coalición cívica, como bien sabes, que aprobó Cristina por decreto de necesidad de urgencia cuando lo estábamos tratando en el Congreso. El gobierno gasta menos de 10.000 pesos en la asignación por hijo. La decisión más importante de política económica para el gobierno tiene un impacto presupuestario que es la 6ª parte de lo que son los subsidios de debido. Y esos subsidios, vos decías, somos privilegiados en la capital. Somos doblemente privilegiados. Primero porque no nos cortan, a diferencia de lo que pasa en otras provincias. Y segundo porque pagamos la mitad de lo que se paga en otros lugares, ¿no? La última pregunta que te hago, pero Alfonso, para que se entienda sí. esto, Clara, si vos te fijas en tu boleta Sí, de claro. electricidad, vas a ver la comparación. Si vos fueras un usuario que vive en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe, pagás el doble. Es ¿sí? injusto. Sí, la última pregunta es muy cortito. ¿Cuál es el tema hoy de la economía relacionado con la política y con lo social que más te preocupa y que crees que va a ser la inflación? Claramente. La inflación, una vez que metés la inflación en el sistema, es muy difícil erradicarla. Y es imposible erradicarla sin una autoridad creíble, ¿no? Vos preguntabas si hay que enfriar o no la economía. No es necesario enfriar la economía para bajar la inflación. Nosotros lo hicimos cuando asumimos el Banco Central en el 2002 y la inflación bajó del 40% al 4%. Bueno, Recalde dice si gana Cristina, ahí sí vamos a parar la inflación. Pero si ya está la presidenta en este momento. Muy loco lo que dijo, ¿no? Pero si el promedio de inflación durante la gestión de Cristina fue del 20%, ¿por qué tenemos que pensar que va a ser diferente en un segundo mandato? Alfonso Pratgay, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, claro. Bueno, continuamos y vamos a tener información, la última información sobre los números en la capital federal.